¿Cómo están todos? Vamos a seguir estudiando. Hace una horita empezamos a estudiar Parashat Shofetim. El tema es cuando sale el soldado a la guerra. Leímos todo el capítulo de la Perashá, ¿sí? Lo leímos ahí y hay un montón de preguntas que hicimos. Especialmente dice que cuando salga el soldado a la guerra no tenga miedo. Le dice que no tenga. Y después dice que el Cohen empieza a darles espíritu al ejército de Israel para que van a pelear por una misma grande, tienen que salvar a su pueblo, salvar a sus hermanos. Luego dice, ¿qué pasa si tiene una casa nueva, un viñedo nuevo o una esposa? Dice que puede volver a la casa. Ahí preguntamos, ¿pero cómo? Sus hermanos están peleando en la guerra y él va a volver. Pero ahí aparentemente dice que hay casos que puede volver, ¿no? Y después dijimos que al final pregunta, ¿hay alguien acá que tenga miedo? Si hay alguien que tiene miedo, que se vuelva, porque va a desmoralizar al ejército. Pero entonces hicimos muchas preguntas y ya empezamos a contestar. También dijimos que Dios dice que va a estar con Am Israel, con el soldado. Entonces preguntamos, ¿por qué Dios va a estar con el soldado? ¿Por qué? Entonces trajimos 3 midrashim. Un midrash que dice, si vamos en el camino de Hashem, Hashem va a estar con el soldado. Claro. Otro midrash decía que se acuerden de Dios. Se acuerden Shema Israel, por eso dice Shema Israel. Si tenés a Hashem presente o vas en los caminos de Hashem, Hashem te va a recordar. Bueno, estamos en la página 163. ¿Tienen? 163. Vamos. Después le mando a la gente que está en los WhatsApp, le mando las fotos del... Dijimos que al decir que Dios estará con ellos, no debe entenderse de que nada malo le va a pasar. Porque a veces pasan cosas malas. Dios estará con él, entonces seguro nada le va a pasar. No obstante, debemos explicar la literalidad del texto cuando dice, por cuanto el Eterno vuestro Dios es quien os acompaña para salvarlos y para pelear contra vuestros enemigos. Dice el pasuk, ¿no? Dice, Dios va a acompañarlos para salvarlos. Dice el pasuk. Y para pelear contra vuestro enemigo. ¿Cómo lo explicamos? Pues aparentemente nos está diciendo que Dios sí lo va a salvar, ¿no? Si Dios dice, dijimos. Pues aparentemente nos está diciendo que Dios lo va a salvar. En realidad, si prestamos atención a las palabras del versículo, allí dice, para salvarlos y para pelear contra vuestros enemigos. Dice, ¿por qué Dios va a ir? Y bueno, ¿y qué dice? No dice que lo va a salvar, dice, para salvarlos. ¿Me siguen? Dice, ¿y seguro te voy a salvar? Dice, no, voy a ir contigo, pero dice, ¿qué diferencia hay en te voy a salvar seguro o para salvarlos? Que existe un porcentaje que puede que se pueda. Eso, para salvarlos esa sería la idea general. A ver, en conclusión el versículo nos dice que Dios va a estar con ellos y los salvará si ellos se lo merecen. Ese es el para. Dice, voy a tratar de estar contigo para salvarte, obvio. Pero ¿de qué depende? De que uno esté con Hashem. O sea, la regla es esta. Si uno está con Hashem, Hashem está con uno. No, Hashem está con todos. ¿Por qué? ¿Tú estás con Hashem? No. Pero Hashem está con todos. ¿Por qué? No. ¿Tú estás con Hashem? Sí. Ah, bueno, entonces Hashem está con uno. ¿Tú no estás con Hashem? Ah, entonces Hashem no está contigo. Es recíproco. ¿Se entiende? Es lógico. ¿Por qué Dios va a estar... ¿Por qué Dios va a estar con un malvado? ¿Dios tiene que estar para salvar a un malvado? No, porque el malvado no se porta bien. No, pero Dios está con todos. Para. Que Dios sabe todo, que Dios maneja todo, sí. Pero que Dios esté con todos, Dios esté contigo, no importa lo que hagas, esa no es la idea judía, ¿no? La idea judía es, si más me lo merezco, más Dios está conmigo. Si menos me lo merezco, es verdad que Dios es misericordioso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pero si yo estoy en un nivel 8 con Dios, entonces Dios está conmigo en nivel 8. Si yo estoy en un nivel Moshe Rabenu, ¿cómo estaba Moshe con Dios? Total. Entonces entra en el palacio de Faraón, nadie nunca le quiere hacer algo mal. No, él puede entrar así y no le pasa nada malo, ¿no? ¿Alguna vez le pasó algo malo a Moshe? Nunca. Dios está con él. Moshe está con Dios, Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Moshe dijo, ¿pero cómo voy a hacer? Yo voy a estar contigo. Y ahí tiene una protección total, ahí sí tuve. Se ve el resultado. Se ve el resultado. ¿Y por qué? ¿Pero por qué Dios estuvo con Moshe? Porque Moshe está con Hashem. Una vez Moshe no estuvo con Hashem, ¿se acuerdan?
y de repente cuando está yendo en el camino le agarra como que casi se muere? ¿Que no le hizo el Brit Milá al hijo? La serpiente. ¿Se acuerdan que en el medio del camino no le había hecho el Brit Milá a su hijo? Y de repente se enferma. Dice, ¿cómo se enferma? Si es el elegido de Dios, ¿cómo se enferma? No entiendo, Dios lo está mandando y lo enferma. No tiene sentido. Pero ahí dijimos, no le había hecho el Brit Milá al hijo, enseguida, no hubo protección total. Vino Tzipora. ¿Se acuerdan? Tzipora le hace el Brit Milá al hijo. Se puede aprender que hasta el elegido se puede equivocar. Claro, hasta el elegido. Si no va en el camino de Hashem, no tiene protección asegurada. ¿Se entendió? Bien, quedó claro, con esto de esta acotación da mucha luz. Vemos que la ayuda de Dios no es algo asegurado 100%, sino es que es condicional. Está escrito 3 veces en el párrafo la palabra enemigo. Dijimos, ¿para qué dice tantas veces en el párrafo cuando salgas contra tu enemigo? Si te ataca, seguro es tu enemigo, ¿no? Si te está haciendo guerra. ¿Para qué dice tu enemigo 3 veces? Está escrito 3 veces en el párrafo la palabra enemigo. Dice que peleará contra su enemigo. Aparentemente está de más la palabra enemigo. Si sale a la guerra, se sobreentiende que se trata de luchar contra el enemigo. Respuesta. Primera respuesta. Es que debemos saber que nunca debemos salir a la guerra contra nuestro hermano. Guerramos solo contra nuestros enemigos. Pero con nuestro hermano podemos tener pleitos y diferencias. Pero no debemos guerrear y pelear ferozmente. Bueno, Musar. Sí, dice, vas a salir a la guerra contra tu enemigo. Obvio, si salís a la guerra es tu enemigo. No. Te viene a decir algo. Contra tu enemigo. Contra tu hermano no salgas en guerra nunca, ¿eh? Pero a veces te pelea. Está bien, bueno, busca la vuelta, pero no puede haber pelea entre hermanos. Hasta el reino de Judá, el reino de Israel. Por ejemplo, el reino de Judá y el reino de Israel hubo guerras. Esos fueron en contra de esto. Está mal. Es tu hermano, no tenés que guerrear. ¿Entendieron la primera? Está buena la interpretación. O sea, nunca, si es tu enemigo, o sea, tu enemigo va en contra de Hashem, bueno, es un enemigo, pero tu hermano no. Otra explicación más profunda es que cuando salgan a la guerra deben hacerlo con la firmeza que están luchando contra un enemigo y tratarlo como tal. O sea, no puedes decir, bueno, voy a la guerra, bueno, no, pero... Y él te quiere matar, ¿no? No, pero me da lástima. No. Si vas así, vas a perder. No puedes. Si vas a la guerra, metete, es tu enemigo. No podés decir tener misericordia porque de repente te mete el cuchillo por atrás. Sos tonto. Estoy hablando. Obvio que hay leyes también de cómo, con bondad, con misericordia. En la guerra también hay leyes, no es una animalaga. Hay leyes también. Pero cuando vas a luchar contra el enemigo te quiere matar, vos tenés que salir a... Como el error que cometió Saúl, que no mató al rey. Como Shaul Amelech, que no mató al rey de Amalek. Cuando Dios le dijo que más no, y lo dejó vivo. No, fue un error. Luchar con firmeza y sin miramientos. No deben combatir con una visión pacifista y misericordiosa, porque si vas con esa visión vas a perder. Pobrecita, no dejalo, no tiene la... Sí, pero te está matando, pero no tiene la culpa. Sos un tonto, ¿entienden? Entonces, miralo como enemigo. Sino que deben verlo como un enemigo que viene a aniquilarlos. Por lo tanto, la respuesta debe ser fuerte y sin piedad. Tal como hizo el rey David. Pues al actuar de esta manera, disuadirá a otros del intento. Y de esta manera se evitarán muchas guerras y derramamiento de sangre innecesario. Además, al ser firme, eso va a hacer que los otros piensen antes de atacarte. O no quieran hacer guerra. Entonces, salvaste un montón de vidas. ¿Entendiste? Al fin y al cabo, cuando fuiste firme, salvaste muchas vidas. ¿Se entendió el segundo? Y el tercera aplicación, ahí va la última hojita. ¿Va? ¿Tienen ahí? ¿Pueden pasar una hojita? Gracias. Gracias a ellos. Estamos en la página ahora 166. 166. ¿Tienen? 166. ¿Me la salteé? No me diga que me la salteé. ¿No la hice? ¿Cómo puede ser? Es la que... porque no leí... no pasé al otro lado todavía. No pasé... la misma al otro lado, perdón. De lo contrario, si somos pacifistas en extremo y demasiado compasivos, entonces no habrá algo que los disuada y muchos pueblos tomarán la iniciativa de luchar contra el pueblo de Israel, porque saben que tal vez ganen y derroten al pueblo de Israel. O sea, que dicen, igual es un pueblo que no lucha bien, entonces todos te van a luchar, ¿no? Porque, o en el peor de los casos, si pierden, Israel será misericordioso con ellos, por lo tanto, no es mucho lo que pueden perder.
¿Está bien? Va a decir, igual este pueblo después es muy padre, no pasa nada, entonces van a salir a atacarte duro. No, la idea es que no te ataquen, ¿no? Si sos duro, no te van a atacar. Esto no quiere decir que Israel debe ser salvaje y sediento de sangre cuando pelea. No, sino que debe ser frío y duro, aunque esto implica a veces actos muy duros. En la actualidad, los terroristas se instalan y nos atacan con cohetes y misiles, que disparan desde ciudades y escudándose en la población civil de ellos. ¿Dónde se escudan? ¿No? En sabido, ¿no? En el hospital, ahí se escuda. Cuando Israel tiene que defenderse, ahí se meten. Por otro lado, cuando los soldados de Israel entran por tierras a esa zona, para no tener que bombardearlos desde el aire y evitar que mueran muchos inocentes civiles del enemigo, los soldados son masacrados con bombas ocultas, con trampas explosivas. No, nosotros no queremos atacar de arriba para que no mueran inocentes. Entran los soldados en tierra y pobrecitos los soldados, y mueren un montón. Cuando Israel cambió la estrategia y comenzó a devolver el ataque desde donde los terroristas disparaban, a pesar de que se trataba de zonas civiles, allí la guerra finalizó. Esto nos demostró que ser un poquito cruel en ciertos momentos hace que en la práctica seamos misericordiosos con los demás que quedan. Porque si vas a decir, no pasa, en verdad, no quiera nadie, en verdad, de verdad, Israel se cuida muchísimo de que no muera ningún inocente. Pero más que todos los pueblos, Después, viste, Estados Unidos habla, Europa habla. Ellos cuando ¡bam!, aniquilan y nadie se entera, ¿no? Israel se cuida todo. Muchas veces en la guerra, cuando se toma una medida drástica, aunque violenta, es lo que pone fin a la guerra. ¿Es verdad o no? A veces es un mal necesario. De lo contrario, puede continuar otros muchos años con muchas más muertes. Como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. No lo tomemos como ejemplo porque suena muy duro. Está bien, pero es verdad a nivel qué pasó en la Guerra Mundial. La bomba atómica. Hay quienes dicen que si no se hubiera lanzado la bomba atómica, entonces esa guerra hubiera continuado mucho tiempo más con mucho más millones de muertos. Lamentablemente tuvo que ser así, está bien, pero eso dicen que fue lo que hizo parar la guerra. Debemos saber que en la guerra, cuando dos naciones luchan, no son solo los soldados los que se odian unos a otros, sino que también los pueblos. Los civiles odian a su enemigo y todos odian a Israel. Volviendo a nuestro tema. ¿Por qué utiliza tantas palabras para referirse a no tener miedo? Que no se ¿se acuerdan? No debiliten vuestros corazones, no temáis, no os desesperéis, no os asustáis. ¿Para qué tantas palabras? En realidad, cuando dice no se debiliten vuestros corazones, se refiere a que no sean exageradamente misericordiosos y dejen pasar toda agresión, sino que debe ser firme y, llegado el momento, darle un golpe fuerte al enemigo. ¿Está bien? No se debilite vuestros corazones. Cuando tenés que estar firme al enemigo, dale firme. Eso, no se debilite vuestro corazón. Cuando dice no se desesperéis, se refiere a que no dejen que el miedo los domine. O sea, no hay palabras de más. Acá es no te desesperes, que el miedo no te domine. Cuando dice no temáis, se refiere literalmente no tengas miedo. Y cuando te dice no os asustéis, quiere decir que no pierdas el control. ¿Ven que hay varios puntos? Que el miedo no me domine. No perder el control. No tener miedo. Darle duro. Son varios. Entonces podemos concluir que cuando dice no se debiliten vuestros corazones, no temáis, no os desesperéis, ni os asustéis, no es solo un consejo, sino que también es una ordenanza de la Torá de que no actúen de esta manera. Entonces, si no hay palabra de más, cuando dice no hagas esto, es una orden. Es como una mitzvah. Claro, es como una mitzvah. Es una mitzvah. No, cuando vas a la guerra vas firme, si no vas a perder. Es como una mitzvah. Le está ayudando al soldado a estar firme. Es importante recalcar que en hebreo hay dos maneras de expresar no hacer algo. Miren, una es utilizando el término hebreo lo ta'ase y otra es utilizando el término al ta'ase. ¿Ven? Hay dos lo en hebreo, ¿no? Lo ta'ase kaja o al ta'ase. Lo y al son no lo hagas. Cuando utiliza el término hebreo lo ta'ase es más categórico, mientras que cuando dice al ta'ase es menos estricto. Son dos niveles en la Gemara lo debe. Parece que lo es más fuerte que al. Es como en español cuando se dice no fumar o cuando se dice absténgase de fumar. La primera más imperativa, ¿no? No fumar es más dura que absténgase de fumar. Pero las dos te están diciendo que no fumes. En nuestro párrafo, cuando dice no se debiliten vuestros corazones, no temáis, no os desesperéis y no os asustéis, en hebreo utiliza el término al. Es decir, es menos categórico. La Torá entiende
que es más difícil controlar todo esto. Es por eso que lo está pidiendo de una manera menos imperativa. ¿Entendieron? ¿Por qué dice al y no lo? Es verdad que es una orden, pero sabe que no es tan fácil. Por eso utilizó al. ¿Se entendió? Bueno, sigo ahora la hojita nueva. Si Dios es algo inmaterial, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice el Eterno vuestro Dios va con ustedes? ¿Entienden la pregunta ahora? Dijo, y Dios irá con ustedes. ¿Qué es Dios irá con? Dios no va. Dios es espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios va. A lo mejor va con ustedes es protección. Claro, es una metáfora, una metáfora. Una posibilidad es que se refiere a lo que dice en Bamidbar 31:6. Allí Moshe manda a Pinhas a luchar contra los midianitas. ¿Se acuerdan? Pinhas, llevando los utensilios sagrados a la guerra. Los utensilios sagrados eran el arca y las trompetas. También cuando luego del episodio de los espías el pueblo se empecina y quiere salir a luchar, Moshe le dice, no vayan, pues Dios no está con ellos. Y dice que no obstante esa advertencia, parte del pueblo salió igual a guerrear, pero que Moshe y el arca de Dios no se apartaron del campamento. ¿Entendieron lo que quiere decir acá? Esperen. Miren la posibilidad de decir, Dios va con ustedes. Un representante. El arca. Está buena la explicación. Está bueno. O sea, Dios va con ustedes. Obvio que no es Dios. El arca no es Dios. Pero ¿qué está escrito en el arca? Los 10 mandamientos. Entonces, cuando el arca va con ellos, es como decir, Dios va con ustedes. Y los dos ejemplos que dio son buenos. ¿Entendieron? El ejemplo de Pinhas, está bien que había salido el arca. Y también el ejemplo de Moshe Rabenu. Cuando dijo, no vayan, que Dios no va con ustedes. Y ellos igual quisieron ir. Pero el arca no va a ir con ustedes. O sea, Dios no va con ustedes, el arca no va con ustedes. Está buena esa aplicación. Es literal, ¿eh? No estoy, el arca no es Dios, ¿entendieron? Sí. Escuché que el arca estaba acá en Israel y que por eso el Estado de Israel se está formando y están llegando los judíos que están afuera y todo eso y el Estado por eso Porque el arca... acá. no, bueno, estará escondida. Bueno, pero está en busca del arca perdida, dice Indiana Jones. Puede ser que el arca esté debajo del templo, puede ser que algo... Está bien, pero el tema es que en verdad tengamos el mérito, ¿no? De tener el arca, de ir en el camino y construir el Beit HaMikdash. Es verdad, pero el arca... No quiero decir que el arca tiene un poder y tal, sino que si vamos en el camino y lo que está escrito en el arca, Dios está con nosotros. ¿Se entiende? No a nivel de amuleto. Eso quiero decir. Vemos que cuando dijo que Dios no irá con ellos, se plasma con el hecho que el arca no va con ellos. Algo similar ocurre en el libro de Shmuel, este también es muy bueno, que dice que fueron a luchar contra los filisteos y llevaron el arca de la alianza. Y allí dice que el arca es llamada el nombre de Dios. Ahí es muy literal. En Sefer Shmuel, si no me equivoco, llaman al arca el nombre. ¿Cómo llamas al arca el nombre de Dios? El nombre de Dios solamente a Dios. ¿Entienden? O sea que el arca representaba. Por lo tanto, cuando dice el Eterno vuestro Dios, el que va con ustedes, se refiere a que el arca va con ellos. Otra, similar a este concepto, es lo que dicen Devarim 23:14. Cuando dice que los soldados, cuando están en el campamento de la guerra, dice que debían llevar una pala para cubrir cuando hacen sus necesidades. Vieron que tenía como una palita que si tenían que hacer sus necesidades, tenían que salir fuera del campamento, hacían un pozo. ¿Por qué? Pues el Eterno anda entre vuestro campamento. Por eso no podían hacer sus necesidades dentro del campamento, que no está bien. Pero ¿qué es? Dios está dentro del campamento. Y allí los comentaristas dicen que cuando dice el Eterno anda entre vuestro campamento, se refiere a que el arca de Dios estaba en el campamento. Eso es lo que quiere decir. Entonces el arca. No puede ser que hiciste tus necesidades y está el arca ahí. Una falta de respeto. ¿Entendieron? Mas aí a arca ela estava no acampamento mesmo ou uma coisa mais... No, el arca estaba en el centro. Estaba en el centro, sí, en el centro, como que estaban todos rodeados. No obstante, hubo veces en que el arca de Dios no estaba con ellos en la guerra e igualmente vencieron. Por ejemplo, Abraham, cuando luchó, no tenía con él el arca de Dios y también Dios estuvo con él. Por lo tanto, cuando dice que iban a la guerra, deben preocuparse de que estén en un estado de que Dios esté con ellos. Entonces podemos decir también, Dios está contigo, tú lo tenés a Dios presente. ¿Cómo se logra esto? En Divrei Hayamim, Crónicas 2, capítulo 15, dice así, Pasuk 7. Vemos que el rey Asa se enfrenta a un ejército enorme de más de 1 millón de soldados. Más de 1 millón, creo que es el número más grande que aparece en el Tanaj de un ejército. Y el rey Asa pone a sus soldados en formación de batalla y se dirige al Eterno para que lo ayude.
pues él deposita su confianza en el Eterno y Dios lo hace triunfar. Luego en Crónicas 2, capítulo 16, dice que nuevamente el rey Asa se enfrenta a una guerra, pero esta vez no dice que depositó su fe en Dios, sino que gesta toda una suerte de artimañas y sobornos para que se rompa la alianza en su contra. O sea, en vez tuvo más fe en otro ejército. Entonces Dios le envía un profeta para molestarlo, por ser que no ha confiado en Dios, como lo había hecho en la guerra anterior. ¿Entendía? En la primera guerra, rey Asa estuvo con Dios. En la segunda guerra no estuvo. Viene el profeta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué ahora no estuviste conmigo? Vemos que estar con Dios fue tener emuná en él. De aquí aprendemos que cuando decimos que Dios va con ellos, es sinónimo de decir que ellos van con Dios. ¿Entendieron? Miren, la prueba es buena. En la primera guerra, el rey Asa tuvo emuná en Hashem y fue con Dios a la guerra. En la segunda, no fue. Entonces viene Dios y Dios le dice a eso, ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué no tuviste fe conmigo? Por eso yo no fui con ustedes. En la primera guerra, el rey Asa tuvo fe en Dios. Entonces, Dios va contigo significa tú tenés fe en Dios. ¿Entendieron? Porque lo que había pasado ahí era que él estuvo con Dios. Y acá Dios lo tradujo como no fui contigo. Pero tenía que haber dicho, en vez de decir no fue contigo, dice, a ver, miren cómo dice. ¿Por qué no? Confiar Sí. en Hashem es estar con Hashem. Claro, confiar con Hashem es estar con Hashem y si confías en Hashem, Hashem está contigo. Como había ganado la primera guerra, en la segunda guerra, Sí. el orgullo le ganó. El orgullo le ganó. Como en la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días nos fue muy bien. Ah, bien, Baruch, Hashem nos salvó en todo, ¿verdad? Ahí fue todo perfecto. En la guerra de Yom Kippur, que decían, nadie nos va a atacar. Nadie nos va a atacar. ¿Te van a atacar? Le decían, ¿están invadiendo? Nah, después de lo que fue la guerra de los 6 días. Pum, y nos atacaron. En Yom Kippur. Dios va a estar con... Eso es sinónimo de decir que ellos van con Dios, que tienen a Dios en sus mentes, y a pesar de hacer todo lo que está en sus manos, depositan su fe en Dios, que es lo que controla todo y el que está por sobre todo. Estos son los mensajes del Shema. Y nos recuerda que nos sacó de Egipto y todo lo que este acto nos enseñó. Más profunda aún. Hilando más fino. Rambam nos enseña que cuando decimos confiar en Dios y depositar nuestra confianza en Él, no, presta atención, ¿qué es confiar en Dios? No se refiere a que tengo fe en que Dios me va a salvar y por eso me salva. Miren, confiar en Dios. Vos tenés que confiar en Dios que Dios te va a salvar. Si vos confías que Dios te va a salvar, Dios te va a salvar. Ah, pero no lo salvó, porque no confiaste que Dios te iba a salvar. ¿Conocen esa versión? Es una versión clásica de hoy en día, se vende mucho. ¿Qué? ¿Por qué perdiste? Porque no tuviste emuná. Pero yo traté. No, si tuvieras emuná de verdad, no pasaba. Pero yo tuve... Para. ¿Quién dijo que si yo tengo emuná que Dios... O sea, si yo tengo emuná que Dios me va a salvar, Dios me va a salvar? ¿Por qué? ¿Entienden mi pregunta? No está obligado. Si yo tengo emuná que Dios me va a salvar, ¿me va a salvar? No. Si yo tengo emuná en Dios y voy en el camino de Dios, Besarat Hashem, Dios te va a salvar. ¿Me siguen? No es, confío que Dios me va a salvar, confío que Dios te va a salvar, y Dios te salva. No, lo que tenés que hacer es ir en el camino de Hashem, y así te va a salvar. ¿Entiendes? Pero hay algunos que piensan que el error de la emuná es no confiar en que Él va a hacer esto por ti. Y si vos confías que Él va a hacer esto por ti, lo hace. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer algo por ti? Si vos no haces las misbot. La confianza es si voy en el camino. ¿Entendieron? No, porque ¿entendieron a qué versión es esa? Bueno, sin críticas, pero a veces en Rabbi Nachman Bebreler se ve esa guilla en Rabbi Nachman de tenés que confiar. Y si tenés que confiar, todo pasa. ¿Y por qué? ¿Por qué si tenés que confiar todo pasa? No. Tenés que confiar yendo en el camino de ayer y ahí puede ser que todo pase. Si lo hice, Claro. así lo puedo No hacer. es un tema solamente de confianza. Seguir los caminos así en todo momento. Seguir los caminos de ellos. ¿Se entendió? Sino que en última instancia, lo que lo va a salvar es que él tiene a Dios en su mente. Dios es lo más importante para él. Y al ser que él va con Dios a todos lados, entonces Dios está con él en todos lados. Pero ir con Dios en todos lados es que lo tengo en mi mente, lo tengo presente en mis acciones y siempre voy en sus caminos. Eso es tener a Dios presente. No solamente pienso en Dios y no... No se trata de una ilusión, algo que se dice de labios para afuera, sino un conocimiento profundo en nuestro interior. Saber que Dios es lo más elevado, lo único sublime, a quien es digno de servir y apegarse. Por lo tanto, no se trata de que al ir a las guerras entonces piensa en Dios y deposita su confianza en que Él lo va a salvar y de esta manera entonces se salva. Sino que este individuo,
constantemente tiene a Dios en la mente, ya sea en la guerra o no, siempre lo tiene a Dios en la mente. Este estado de apego a Dios es lo que lo va a salvar en la guerra. Es por eso que el versículo no dice, el eterno vuestro Dios es el que va con ustedes, a ver el diuk, sino como dice el versículo, el eterno vuestro Dios, el que va con ustedes. Es decir, aquel que tiene contigo en mente en todo momento, entonces, el eterno vuestro Dios, ese, que si lo tenés presente, él que va con ustedes. A quien estás apegado, eso es lo que te hará prosperar y triunfar. Se trata de una guerra por la verdad, de la luz contra la oscuridad, de los que vienen en nombre de Dios y los que se oponen a él. Muy bien, ¿está bien hasta acá? Cuando se lucha en contra de Israel, que tienen este concepto, entonces, no se trata de una guerra solo contra el pueblo de Israel. O sea, el que lucha contra Israel también está luchando en contra de Hashem, porque nosotros somos el pueblo de Hashem. Sino que se trata de una guerra contra Dios. Cuando es así, entonces es seguro que los enemigos no van a ganar. Esto es lo que dice Rambam en Ilhot Melahim 15, capítulo 15, alajá 7. Miren que alajá. Cuando dice quién es el que teme y tiene corazón blando, es literal. Se refiere a que no tiene valentía en su corazón para hacer frente a la batalla. Una vez que entran al campo de batalla, que se apoye, miren, una vez que ya entró en la batalla, que se apoye en la fuente de Israel, Dios. El que lo salva en los momentos de angustia. Deberá saber que él guerrea por la causa, que él, el soldado, guerrea por la causa divina. ¿Está bien? Y que se entregue con toda el alma. Y no tema, ni tiemble. Que en esos momentos no piense en su mujer, en sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere pensar en su mujer y su hijo? Si ahora va a pensar en su mujer y su hijo, va a decir, uy, ¿qué les va a pasar? Me voy a morir. No, ahora es tiempo de agarrar bien con estrategia. Acá tenés que bien. Ay, ¿qué va? Así no sirve. Que no piense. ¿Qué está diciendo Rambam? Una receta para que no se aparte de Dios de su mente. Que no se preocupe, que no piense. Sino que en ese momento se le quite de su mente y se concentre plenamente en la guerra. Hasta aquí Rambam nos da la receta para no temer. Preguntamos, ¿cómo puedo hacer que no tenga miedo? La receta. El individuo teme cuando percibe que puede perder algo preciado. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando pensamos que vamos a perder algo preciado. Entonces ya te agarra el miedo porque no querés perderlo. Entonces no tengo que pensar en algo así, porque ¿entendieron? Entonces, es por eso que aquí nos aconseja no pensar en eso, para que no se angustie y comience a temer. El otro punto fundamental es saber que está luchando por la causa divina. No hay nada superior a ello, nada que merezca más la pena que eso. O sea, 2 puntos para no desconcentrarme, para no temer. Que estoy con Dios 100%, que esto es lo estoy haciendo por el nombre de Dios. ¿Está bien? Y segundo, no pensar en algo que puedo perder de mis hijos, de mi familia, porque si no, no. ¿Entendieron? Esta es la profunda idea del versículo de Salmos cuando dice, a ver el versículo de Teilim, no temeré ningún mal, pues tú estás conmigo. Pues, ¿qué quiere decir? Pues el objetivo máximo de la vida es conocer a Dios y apegarse a Él. Por lo tanto, aquel que alcanzó ese nivel supremo ya no teme nada. ¿Entendieron lo profundo de este pasuk? Voy a explicarlo. No temeré ningún mal, pues tú estás conmigo. Algunos como lo entienden, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, entonces no me va a pasar nada malo. ¿Me sigue? Concéntrate. No temeré ningún mal porque Dios está conmigo. Entonces me va a proteger, entonces no tengo que tener mal. No, mucho más profundo. Espera. No voy a temer ningún mal. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Qué quiere decir Dios está conmigo? Yo estoy con Dios. Si yo estoy con Dios, ¿tengo que tener algún mal? ¿Puedo temer algún mal? No, pero podés perder cosas en la vida. Podés perder cosas. Podés perder la salud, podés perder la familia, podés perder tu cuerpo, podés perder todo. Pero que tú estás con Dios, ¿lo podés perder? Entonces no tenés que tener miedo de nada si ya estás con Dios. Es muy profundo esto. Si yo entiendo que estar con Dios es lo máximo, no hay nada de lo que perder. Porque estar con Dios depende de mí. Estar con Dios depende de ti. O estás con Dios o no. Vos decís, yo estoy con Dios. Perfecto. Ahora te puede pasar, cualquier cosa física te puede pasar. Pero eso de que estás con Dios no lo podés perder nunca. Es eterno. Es tu conexión con Dios. Inclusive ahora te morís. Te vas con Dios. No te puede... Estás con Dios. ¿Entienden? Entonces, el estar con Dios no se puede perder. Material puedo perder todo. Pero el estar con Dios no se puede perder. ¿Entienden? No estoy diciendo como... Estoy con Dios, entonces ahora Dios me protege y no me pasa nada malo. No. En una versión más profunda es... Si estoy con Dios no tengo que tener miedo de nada. Porque lo más importante... ¿Qué tenemos miedo? De perder cosas, ¿no?
¿De qué tenemos miedo? De perder. Pero ¿qué es lo más importante en la vida? Conectarme con Dios. ¿De qué depende si me conecto con Dios o no? De mí. Entonces digamos que yo ya estoy conectado con Dios porque estoy haciendo. Entonces ¿de qué perdés? No, tengo miedo de perder el auto. El auto es algo material. No, tengo miedo de que se incendie la casa. La casa es material. No, pero a lo mejor no tengo trabajo. Eso es material. No tienes certeza. Eso es circunstancial. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo principal se mantiene siempre igual. Es como dice el pasuk. Kirbat Elohim Litov. La cercanía a Dios para mí es el bien máximo. Si la cercanía a Dios es el bien máximo, entonces ¿te puede pasar algo malo? La cercanía a Dios es el bien máximo. ¿Puede pasar algo malo? No. No, ¿por qué? Es el bien máximo. Porque la cercanía a Dios depende de ti, ¿no? Pero puede pasar un montón de males. Ah, sí, pero todos esos males no son males. Mal es no estar con Dios. ¿Entendés? Es muy profundo el concepto. Si entendiste que el todo verdadero, o sea, tengo que redefinir la palabra todo. Porque la gente piensa, todo es tengo dinero, tengo familia, todo me va bien. No. Todo es estás con Hashem. Ah, perfecto. Bueno, ¿eso de quién depende? Y depende de ti. ¿Estás o no? Muy bien. Es el bien máximo. Claro, entonces ese bien máximo no lo podés perder si tú estás con Hashem. Ah, no, pero podés perder un montón de cosas. Ah, pero lo que vos podés perder, eso no es todo. Esos son medios. Para él perderlo todo es perder su conexión con Hashem. Exacto. Exacto. Entonces, pase lo que pase, tu conexión con Hashem está. Pero estás ahora pegado, estás estudiando Torah. Estoy profundizando, estoy pensando en Dios. Inclusive que ahora se muera, se va con Dios, ¿no? Se va al mundo venidero porque estaba conectado con Dios, ¿no? Ya está. Eso está. Es para siempre. Toda tu conexión con Dios es eterna. No se pierde. Todos los momentos que te conectaste en esta vida con Dios son para siempre. Ese es el mundo venidero. Sin por mundo venidero. Es estar con Dios. ¿Hay algo más importante que estar con Dios? Ya. Y más aún en ese momento, el que está en guerra. Y claro, o sea, yo quiero decir, inclusive en guerra, si en ese momento moriría, igual no perdió lo máximo, que es estar con Dios. Pero acá igual Rambam quiere decir más, que tiene una protección total. Pero ¿entendieron ese concepto? Por lo tanto, aquel que alcanzó ese nivel supremo ya no teme nada en la vida, pues todo lo que puede perder está por debajo de esto. Él ya alcanzó el objetivo máximo de la vida. Para entenderlo, imaginemos a alguien que debe tomarse varios autobuses para llegar a un destino. Por lo tanto, está muy tenso. Última página. Y con miedo de no perder ninguna conexión, porque si no, no va a poder llegar a su destino. Una vez que logró llegar a su destino, entonces ahora ya no tiene más miedo de que se vaya el autobús. Pues esto era solo un medio para alcanzar el objetivo. ¿Entendieron? Él quería llegar acá. Tenía miedo de perder la conexión. Cuando llegó hasta el lugar, ¿tiene algún miedo? Ya no, porque es lo que tenía miedo de perder los puntos en el medio, ¿no? Así, aquel que logró apegarse a Dios y estar con Él en todo momento, ya no teme nada de este mundo, ni que le quiten su vida, pues Él ya alcanzó el objetivo de esta vida terrenal. Continúa Rambam diciendo, y todo aquel que pelea de esta forma, con todo su corazón, sin temer ni desfallecer, teniendo en su mente solamente la idea de glorificar el nombre de Dios, tiene asegurado, mira lo que dice Rambam acá, que no sufrirá ningún daño, ni nada malo le pasará. Acá Rambam agrega que hay un nes, que no le va a pasar nada malo, físicamente hablando. Esto es un punto superior. Ya no se trata de providencia divina clásica, se trata de algo milagroso. Una protección divina, pues además de estar apegado a Dios, su intención es santificar el nombre divino por una causa justa. Entonces Dios le asegura que en este caso no le va a pasar nada malo, ni siquiera materialmente. Porque Él está tan lleno en el concepto verdadero que Dios no va a dejar que le pase nada malo. No se trata de un amuleto, una fórmula mágica para protegerse del mal. Pues aquel que lo haga pensando de esa manera no tiene asegurado todo esto que dijimos, sino que quien actúa de esta manera, reflejando en ese accionar su profundo pensamiento y convicción, sin poner hincapié en su bienestar personal, este individuo, por ser que actúa y piensa así, entonces es salvado por Dios. ¿Entendieron? Si yo digo, entonces entendí, Rambam me dijo que si yo lo tengo a Dios presente, entonces no me va a pasar nada malo. Entonces, lo tengo presente, si no me pasa nada malo, entonces, no. Vos lo tenés presente porque lo más importante es estar con Dios. No como amuleto para que no me pase nada malo. ¿Entendieron? Yo entendí que es lo importante y ahora lo hago y estoy con Dios y peleo por el pueblo que es de Israel para defender a mis hermanos, para que se santifique el nombre de Dios. Entonces Dios no deja que te pase nada malo. Insisto, no lo hace como método para salvarse, sino que lo hace porque entiende que es lo correcto hacer
está pegado a Dios, sin importar si esto le costará la vida. Entonces Dios lo salva, tal como a Daniel en la cueva de los leones. Este es el verdadero soldado del ejército de Dios, que lucha contra los enemigos de Dios, imbuido de un profundo espíritu de conocimiento, obediencia y apego a Hashem. Hasta aquí. Muy bien, nos hablamos.